Hoy vamos a hablar de cómo alcanzar y mantener una actitud positiva durante los tratamientos de reproducción asistida. Yo en realidad diría que hoy vamos a hablar de la vida, porque la vida está llena de situaciones difíciles, situaciones estresantes, situaciones que nos suponen un reto y que suponen también un desgaste emocional para nosotros. El que seamos capaces de aprender a alcanzar y sobre todo a poder mantener ante las situaciones difíciles esa actitud positiva, esa resiliencia, esta palabra que se ha puesto tan de moda últimamente, es una garantía de que vamos a ser capaces de soportar los inconvenientes de los procesos y perseverar en nuestro intento para llegar a la meta que queremos llegar, ¿vale? Bueno, pues cuando nosotros queremos hacer un tratamiento de reproducción asistida, porque estamos viendo que no conseguimos el embarazo, lo primero que hacemos es revisar todos aquellos factores que intervienen en el logro del embarazo, como es la calidad ovocitaria, es decir, que tengamos una buena reserva, que la maduración sea sincrónica, que sean maduros nuestros ovocitos. El útero es el segundo gran elemento, que tenga el tamaño adecuado, que tenga la forma correcta, que no sea bicorne, que no sea unicorne, que tenga, que esté libre de miomas, de pólipos y de elementos que puedan interferir. El tercer elemento es el endometrio. El endometrio sabéis que es la capa que recubre internamente el útero y que tiene que crecer y hacerse un colchoncito para que pueda anidar ahí el posible embrión, ¿vale? Entonces el endometrio tiene que estar sin inflamación, es decir, que no haya pasado por infecciones, que tenga el grosor correcto para que pueda producirse ese anidamiento. Y por último, el cuarto gran elemento es el semen, es decir, que haya un buen recuento, que haya buena concentración, movilidad, etc. Pero hay veces que nos encontramos que una vez revisado todos estos 4 elementos, seguimos sin conseguir el embarazo. Esto es lo que se llama la infertilidad o esterilidad idiopática, ¿vale? Que no se sabe lo que es. No es que no haya causa, causa siempre hay, pero o no da la cara o se están produciendo una serie de factores que están impidiendo que lleguemos a conseguir ese embarazo, ¿vale? ¿Cuáles son esos factores que pueden influir? Bueno, pues tened en cuenta que aunque el embarazo tiene lugar en el útero, es toda la persona la que se queda embarazada, ¿vale? Y hay muchísimos factores, muchísimos elementos que pueden interferir. Por ejemplo, la tiroides. La tiroides tiene que funcionar como un reloj suizo. Si no está bien ajustada, dificultades para lograr el embarazo. La vitamina D igual, tenemos que tener vitamina D suficiente porque si no se dificulta la consecución de la gestación. Cuando tenemos, por ejemplo, épocas de muchísima fatiga o de bajada de defensas, cuando tenemos un índice de masa corporal inadecuado, porque tenemos o mucho peso, más del que nos conviene, o muy poco peso. Estas personas que son muy fibrosas, muy deportistas, muy delgadas, que no tienen nada de grasa, pues también suelen tener dificultades para conseguir el embarazo. Personas que tienen inflamación y trastornos autoinmunes también pueden hacer que haya una dificultad en la implantación y, por supuesto, el estrés, ¿vale? Que es a lo que nos vamos a dedicar hoy más en profundidad. Todos estos elementos no es que sean por sí mismos o por sí solos causa de infertilidad, pero son como barreras que vamos poniendo para llegar a nuestra meta, que es conseguir el embarazo. Por lo tanto, en la medida que seamos capaces de controlar al máximo posible estas variables, vamos a facilitar el camino para llegar al embarazo. Hablando del estado emocional, del estrés, lo importante es entender que no está separado el bienestar físico y el bienestar emocional. Ambos se retroalimentan y se influyen, ¿vale? Concretamente, por ejemplo, las emociones nos dejan una huella bioquímica. No es que estoy triste y ya está, no es que estoy enfadado y ya está. Probablemente cuando tenemos un exceso de una emoción, que además no es una emoción positiva, pues se empieza a provocar la emisión de unas sustancias bioquímicas que afectan al buen funcionamiento corporal, como por ejemplo subida de cortisol, elevación de alfa-amilasa, que es una enzima que tenemos en saliva, generación de neurotransmisores, como por ejemplo la serotonina, la dopamina, la adrenalina, que ahora veremos qué son, subida o disminución también de endorfinas. Por otro lado, elevación de la respuesta inmunológica. Sabéis que nuestro sistema inmunológico es como nuestra policía corporal. Cuando ve que hay por ahí un sujeto que no tiene muy bien identificado o que puede ser considerado como peligroso, ¡pum!, lo ataca para defendernos, ¿vale? Pero hay veces que nuestro sistema inmunológico se pone un poco loco,
porque empieza a identificar enemigos en donde no los hay, empieza a sentir peligro por todas partes. Muchas veces relacionado con cierto tipo de personalidad, de estar muy alerta, de estar queriendo controlar todo, de que no se me escape nada, de tener esta, como yo digo, esta mirada en faro, que voy todo el rato mirando. Bueno, pues eso genera una situación de alerta que al final influye en el sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico, cuando tiene que atacar o tiene que defender, ¿qué es lo que hace? ¡Pum! Inmediatamente provoca inflamación. Y de ahí vienen enfermedades como alergias, intolerancias alimenticias, hipotiroidismo, fibromialgia, dolores musculares, bueno, una serie de problemas que están relacionados con esa elevación de la respuesta inmunológica y que muchas veces responde a una situación emocional de alerta, de ansiedad, de estrés. Las somatizaciones son otras de las consecuencias de un estado emocional inadecuado. Por ejemplo, taquicardias, sensación de ahogo, cansancio, fatiga extrema. Todas estas cosas nos están dando indicios y son indicadores de que algo no está bien en nuestro estado emocional, ¿vale? Muy bien, entre estos elementos bioquímicos que hemos dicho que puede generar nuestro estado anímico, tenemos las endorfinas, que son pequeñas cadenas proteicas que se van liberando y que actúan como opiáceos. Nos ayudan a tolerar el dolor, nos ayudan a sentirnos mejor, más fuertes, a crear una sensación de bienestar. Tenemos también la serotonina, que es un neurotransmisor, como la dopamina, la oxitocina. La serotonina es un neurotransmisor del sistema nervioso central que se fabrica en el intestino, por eso es muy importante que nuestra microbiota intestinal esté en equilibrio para que se pueda producir de una manera adecuada la serotonina, y este neurotransmisor tiene un papel muy importante en la inhibición de la sensación de presión, en la estabilización del humor. Es como, digamos, un estabilizador anímico, ¿vale? También regula nuestro apetito, regula nuestro deseo sexual, o sea que es muy importante para mantener en equilibrio el estado de ánimo. La oxitocina, pues la oxitocina también es la hormona del placer, del enamoramiento. La dopamina es otra hormona y neurotransmisor que es responsable de la sensación de recompensa. Por ejemplo, cuando hemos conseguido algo y nos sentimos muy bien, ahí tenemos la dopamina funcionando, o cuando nos estamos comiendo algo que nos gusta muchísimo y nos da mucha satisfacción, pues la dopamina está por ahí por medio. En fin, quiero decir que, y lo importante de todo esto es que sepáis que no vale con decir, bueno, estoy triste y ya se me pasará. No, estás triste y te estás enfermando, porque como no soluciones esa situación y la dejes que se prolongue en el tiempo, tu cuerpo va a empezar a acusar los efectos de esa emoción negativa y te puede dar la cara, pues como he dicho, en problemas autoinmunes, en problemas bueno, pues de nerviosos, en problemas de fertilidad, en muchos de ellos, ¿vale? Además de las emociones, los pensamientos, que sería el paso previo a la emoción, primero formulamos la idea y luego en base a lo que hemos pensado nos sentimos bien o mal, pues los pensamientos también nos dejan una huella bioquímica. ¿Por qué os estoy diciendo todo esto? Porque luego vamos a tener que trabajar dentro de esta sesión en cómo manejamos esos pensamientos y esas emociones que son negativas. Algunas consideraciones que quiero haceros acerca del pensamiento. La primera de ellas, a lo largo del día podemos llegar a crear aproximadamente 60.000 pensamientos diferentes, de los cuales el 95% surgen de manera automática. No es que uno diga, voy a pensar en esto, no, ¡pum!, te viene el pensamiento intrusivamente en tu cabeza. Y de ese 95% que son automáticos, el 80% son negativos. ¿Qué es un pensamiento negativo? Pues cualquier idea o frase mental o verbal, da lo mismo, que tenga una connotación negativa para nosotros mismos. Yo no puedo, no soy capaz, yo es que soy así, no sirvo para nada, soy un inútil. Todas estas cosas nos impactan negativamente. Ante esto tengo que contaros algunas cosas. Por ejemplo, una experiencia que se hizo en una universidad americana con estudiantes de psicología a los que se les pidió que participaran en una investigación. A estas personas se las citó, se les dio la instrucción de que se sentaran en una sala que les iban a hacer pasar, todo a oscuras, todo relajado, y que pensasen en lo peor que podían imaginarse. Pues una ruptura sentimental, un fallecimiento de alguien cercano, que te expulsasen de la universidad, o sea, algo que fuera realmente impactante a nivel negativo. Vale, pues antes de entrar en la sala les tomaron las constantes, por ejemplo, le tomaron una muestra de alfamilasa en saliva que cuando está elevada
significa que hay estrés, le tomaron la presión arterial, le tomaron las pulsaciones. Ya cuando tenían más o menos registrado todo eso, estas personas entraron en la sala, se les hizo durante un tiempo pensar en esos pensamientos negativos y cuando determinaron que ya era suficiente, volvieron a tomarle esas constantes y habían cambiado. Se había alterado la presión, se había alterado el pulso, había subido un poco todos los criterios de estrés, simplemente por el hecho de pensar y anticipar algo que ni siquiera ha ocurrido. Así que esto vamos a retomarlo luego cuando hablemos de cómo afrontar los tratamientos de reproducción asistida. Otro ejemplo que quiero poneros del papel del pensamiento: se han hecho numerosos estudios con enfermos oncológicos. Los enfermos oncológicos que han demostrado tener un pensamiento positivo a lo largo de su enfermedad, por ejemplo, me voy a curar, o voy a aprender a convivir con esto, no voy a dejar que el cáncer me derrote, no a lo mejor físicamente, porque eso ya no depende de uno, pero sí que me derrote mi estado emocional. Bueno, pues estas personas han sido capaces de tolerar mucho mejor los efectos de la quimioterapia y su esperanza de vida, tanto la esperanza en tiempo como en calidad, ha sido mucho mejor. Todo por el pensamiento, ¿vale? Llevándonos al terreno de la reproducción asistida, hay un estudio que yo menciono mucho, quizá algunas en consulta me lo hayáis oído nombrar o incluso en algún otro taller, que es un estudio que hizo la doctora Courtney Lynch, en el 2014 se publicó en Human Reproduction, y en este estudio se trabajó con cerca de 500 parejas norteamericanas que tenían fertilidad probada, es decir, que no tenían ninguna causa de infertilidad, y a las mujeres se les tomaba diariamente una muestra de alfamilasa, que como hemos dicho es una enzima que es la saliva. Las que tenían la alfamilasa elevada, es decir, que tenían un estrés alto, tardaron de media entre 5 y 6 meses más que el otro grupo en quedarse embarazadas. ¿Qué ocurre? Si tú estás en tu casa con tu pareja tan agustico intentándolo, pues no pasa nada, pues 5 meses más. Pero si estás haciendo un tratamiento, el tener que hacer más intentos no tiene ninguna gracia. ¿A dónde nos lleva todo esto? Bueno, pues a pensar que tenemos que aprender a gestionar tanto nuestras emociones como nuestros pensamientos de una manera más eficaz y que sea más acorde con nuestros intereses, es decir, que remen a favor de obra, ¿no?, como se suele decir. Algunos ejemplos de pensamientos negativos: por ejemplo, pensar en blanco y negro, que no haya unos intermedios, que haya unos grises, no, o todo es maravilloso o todo es horrible. Eso no es realista y no es operativo. Por ejemplo, están intentando anticipar todo el rato y adivinar, pues es que va a salir mal, es que no voy a conseguir el embarazo, es que ya verás cómo me sale un negativo. ¿Esto a qué nos lleva? A no intentarlo, a decir, ¿para qué? Pues abandono, y nos lleva al inmovilismo, con lo cual está yendo en nuestra contra ese tipo de pensamiento. Las enmiendas a la totalidad, otro tipo de pensamiento negativo. Por ejemplo, en vez de decir, me he equivocado en esto, digo, soy un idiota, o soy un inútil, o nunca lo haré bien. La forma contraria, minimizar las cosas. Sí, esta vez me ha salido bien, pero es porque ha sido la suerte. O sea, no me permito a mí mismo tener un logro, reconocer mis avances, mis cosas que hago bien. Si sale bien es por casualidad, y si sale mal es porque soy un inútil. Bueno, pues estas cosas están minándonos, están saboteándonos y boicoteándonos. El dramatizar, por ejemplo, como no encuentro la palabra que busco, es que voy a tener Alzheimer seguro. El autoculparse, uy, esta persona está hoy de mal humor, seguro que está enfadada conmigo por algo. Ser catastrofista, todos estos estilos de pensamiento no solamente nos hacen sentirnos mal y son muchas veces inadecuados y erróneos, sino que además nos están dejando huellas bioquímicas que no nos ayudan, ¿vale? Bueno, pues ahora que hemos hablado del papel tanto de las emociones como de los pensamientos negativos, voy a leeros una fábula que me gustó mucho de un antiguo indio cherokee que le dijo a su nieto, y le dijo: hijo mío, dentro de cada uno de nosotros hay una batalla entre dos lobos. Uno es malvado, es la ira, la envidia, el resentimiento, la inferioridad, las mentiras, el ego. Sin embargo, el otro es benévolo, es la dicha, la paz, el amor, la esperanza, la confianza, la gratitud, la empatía, la bondad. El niño se queda pensativo y le dice a su abuelo: abuelo, ¿y qué lobo va a ganar? Y le dice él: aquel al que alimentas. Efectivamente, vamos a ver y vamos a tratar ahora ya, en lo que queda del resto de charla, en algunas formas de alimentar nuestro lobo bueno, ¿vale? Lo primero, focalizando nuestra atención a los aspectos positivos de cada situación.
Seguramente que todos habéis oído lo del el vaso medio lleno, medio vacío. Bueno, pues un vaso por la mitad está por la mitad, no está ni medio lleno ni medio vacío. Es decir, que yo puedo coger y decir, está a medias, en unas partes buenas, unas partes malas. Puedo decir, el vaso está medio vacío, no es suficiente, y entonces ya tengo un pensamiento negativo que ya sé todo el tipo de repercusiones que me va a generar. O puedo decir, bueno, tengo la mitad del agua, voy a ver qué hago con ella. Esa es una actitud positiva y esa es una actitud que nosotros podemos elegir. No podemos elegir las cosas que nos ocurren, pero hasta cierto punto sí podemos elegir cómo sentirnos respecto a las cosas que nos ocurren. Cuando a uno le ocurre una desgracia, le ocurre una desgracia. ¿No le vamos a hacer la ola? Pero a lo mejor podemos pensar, bueno, lo tengo que aceptar, así es la vida, nadie está libre de una situación desagradable, tengo otros recursos para buscar la felicidad y de todo se aprende. Bueno, pues evidentemente eso no significa que te vas a poner contento y te vas a poner a bailar si has tenido un tropiezo o una desgracia, pero sí que estás extrayendo unas consecuencias positivas para tu vida, ¿vale? Una segunda vía de alimentar al lobo bueno es fomentar la actitud de confianza y de gratitud. Yo digo muchas veces que tendríamos que hacer todos el diario de la gratitud. ¿Qué es esto? Bueno, pues es en el momento de irnos a dormir hacer un repaso del día. Hacer un repaso del día y revisar qué cosas buenas nos han pasado. Vamos a ser realistas. Encontrar el amor de tu vida, que te toque la lotería o que te des el trabajo de tu vida puede pasar 1, 2, 3 veces o ninguna vez en la vida, ¿vale? Pero sí que tenemos muchas pequeñas cositas buenas. Si yo tengo una vida con muchos días de cositas buenas, tendré una buena vida. Entonces tengamos expectativas realistas y a lo mejor una cosa buena es, hoy no se ha muerto nadie. Bueno, pues ya hemos tenido algo bueno. Hoy he visto una amiga que hacía tiempo que no veía, hoy hacía sol, hoy me ha salido una cosa de trabajo bien, hoy me he sentido a gusto en mi casa con las cosas en orden, cada uno lo que le guste, ¿vale? Pero no desechéis el valor de las pequeñas cosas, porque muchas pequeñas cosas sumadas buenas hacen una gran cosa buena, ¿vale? Trabajando la aceptación. Bueno, esto es muy importante. Todos estamos muy preparados para el combate, para la lucha, para perseverar, pero no estamos preparados, no se nos educa para aceptar que hay cosas que van a ser así y donde no podemos intervenir, ¿vale? Vamos a ver fallecer a muchos seres queridos, vamos a tener pérdidas sentimentales, en algunas ocasiones vamos a tener reveses de fortuna, pues algún trabajo que nos quedemos sin él o algún problema. Bueno, es que no estamos a salvo de que nos ocurra algo malo, ¿vale? Hay que aceptarlo como parte de la vida. Por lo tanto, os voy a leer una frase que se llama Plegaria de la Serenidad y que es muy importante y quiero que os quedéis para siempre con ella. Dice, Dios o providencia o vida, cada uno lo que crea, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, fortaleza y valor para cambiar aquellas cosas que sí que pueden ser cambiadas y sabiduría para distinguir la diferencia. Es decir, tenemos que trabajarnos también la aceptación, trabajar que hay cosas que cuestan, que no por mucho madrugar amanece más temprano, que es a Dios rogando y con el mazo dando. A mí los refranes ya habéis visto que me encantan, porque me parecen que es sabiduría popular envasada. Y bueno, estas cosas nos tienen que hacer entender que tenemos que relativizar, que no existe la felicidad completa, que son momentos de felicidad y que en la vida va en el mismo saco las cosas buenas con las malas y tenemos que trabajar con ambas, ¿vale? Más cosas que podemos hacer para alimentar al lobo bueno. Ser amables y compasivos con nosotros mismos. Mucho ojo con el lenguaje verbal que nos dirigimos. Por ejemplo, se me cae una cosa, ¡ay, estoy idiota! ¿Pero por qué tengo que decirme idiota? ¿Por qué tengo que tratarme tan mal? ¿Por qué no puedo decir, uy, se me ha caído, pues lo recojo y me levanto? O esto no me sale, bueno, no pasa nada, hoy no tengo el día, lo voy a volver a intentar, yo no soy tonta, he hecho muchas cosas importantes en la vida, esto me saldrá también. O mira, esa no es mi habilidad, pues no pasa nada, tengo otras habilidades, ¿entendemos? Hay que sabernos tratar bien, porque si no nos tratamos nosotros bien, ¿quién lo va a hacer? No lo va a hacer nadie, ¿vale? Entonces, mucho ojo con el lenguaje, sobre todo con el lenguaje del pensamiento, ¿vale? Otra vía de alimentar a nuestro lobo bueno, mantener y cuidar las relaciones positivas, ¿vale? Primero,
hacernos un filtro con las relaciones tóxicas que nos están estresando, que nos están inquietando, que nos están agrediendo, porque hay gente que en sus relaciones bueno, pues se produce un desequilibrio de poder, y a lo mejor no con todo el mundo, pero hay una persona que, bueno, pues que te maneja, que te manipula, que te trastea. Bueno, pues a esa persona la vamos a dejar un poquito al lado, ¿vale? Vamos a ir filtrando o vamos a aprender asertividad para frenarla, pero lo que sí vamos a hacer es trabajar y cuidar con esas amistades, con esa pareja, con esos familiares, a los que nunca tenemos tiempo o a los que siempre establecemos un lenguaje muy ritual, por ejemplo, de intercambiar instrucciones, sin dar tiempo para lo que es la festividad. Haceros la pregunta, ¿cuánto tiempo hace que no veo a mis amigas? ¿Cuánto tiempo hace que no voy a ver a mi madre para dar un paseo y para tomar un café con ella, no para llevar una cosa o para ver cómo está? No, sin una finalidad, por el gusto de pasar tiempo con ellas, ¿vale? Otra forma súper importante de generar un estado emocional adecuado es crear un clima interior de calma y serenidad. En este sentido, todo lo que son las disciplinas orientales, tai chi, relajación muscular, meditación, el mindfulness, nos van a ayudar mucho. Hay muchas chicas que vienen a consulta y me dicen, es que yo cuando intento relajarme me estreso. ¿Por qué? Porque pensáis que relajarse es dejar la mente en blanco. Es muy difícil. Cuando uno está muy acelerado, intentar dejar la mente en blanco es verdaderamente complicado, porque, como he dicho, la gran mayoría de los pensamientos, un 95%, son automáticos, vienen ellos solos y se meten en la cabeza sin que nadie les dé permiso. No se trata de dejar la mente en blanco. Se trata simplemente de parar. 5 minutos. Paro. Dejo el cuerpo suelto. Me siento en la silla, dejo caer los brazos. Apoyo mi cabeza y empiezo a repasarme mi cuerpo. ¿Ves? Ya tengo un pensamiento. Lo que es difícil es que haya 2 o 3 pensamientos a la vez dentro. Pero si yo elijo el pensamiento y digo, a ver, ¿cómo está mi cabeza? ¿Cómo están mis cervicales? ¿Estoy tensa? ¿Estoy contracturada? ¿Cómo tengo los pies? ¿Los tengo bien apoyados en el suelo? ¿Estoy sintiendo el peso de mi cuerpo? El reconectar con nuestra persona, nuestro cuerpo. Vivimos a través del cuerpo, ¿eh? No tenemos por un lado una cabeza y por otro lado un cuerpo. Reconectar con nosotros mismos, con nuestro yo interior, volvernos a concentrar en nosotros mismos, es decir, paro, voy a intentar dejar el cuerpo relajado. Es imposible tener ansiedad en un cuerpo relajado, como también es imposible que si nosotros tenemos el cuerpo muy estresado porque vamos corriendo por lo que sea, estemos mentalmente serenos. Eso es complicado. Hemos dicho que el bienestar físico y emocional se retroalimenta unos a otros. ¿Qué es lo que hace la relajación, el mindfulness, la meditación? Bueno, pues lo que hacen fundamentalmente es disminuir el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, la prolactina, la tirosina, todos los bioquímicos, los marcadores bioquímicos que son derivados de la ansiedad, ¿vale? Nos hace que afloren sentimientos de calma, sensación de autocontrol, de confianza. Físicamente también nos disminuye el ritmo respiratorio, la frecuencia cardíaca, nos baja la presión arterial. Así que está comprobado que personas que practican con cierta asiduidad, pues todos los días, 5 minutos por la mañana y 5 por la tarde, si es que no hace falta más, Yo siempre digo, antes de ir a la cama, en vez de estar con el móvil hasta última hora ahí estimulándote cerebralmente con las luces digitales, te acuestas, dejas caer tu cuerpo con todo su peso, te recorres mentalmente y haces el diario de la gratitud. Hoy ha sido un buen día, hoy no he tenido ningún tropiezo verdaderamente grave, vale, mañana será mejor, mañana tendré más oportunidades, estoy bien, estoy a salvo. Repetir esa serie de mensajes, esos mantras, nos van a ayudar muchísimo. Y por último, la introducción de conductas de recompensa en nuestra vida diaria nos va a ayudar también mucho a crear esa situación de bienestar emocional, ese estado de ánimo equilibrado y positivo. ¿Cuáles son las conductas de recompensa? Pues cada uno tiene las suyas. A uno le gusta pasear por la playa, a otro tomar el sol, a otro hacer ejercicio, le da un chute de endorfinas, o nadar o correr, a otras les gustará, o a otros, irse de compras, hacer manualidades, hacer algo con las manos. Es algo muy creativo y que además actúa como de meditación, porque te concentras en lo que estás haciendo y estás creando algo.
una buena onza de chocolate tiene mucho valor de recompensa. El chocolate genera endorfinas nada más comerlo, leer, bueno, lo que a cada uno le guste. Lo que pasa es que aquí tenemos que aprender a gestionar la agenda, porque nosotros estamos muy preparados y muy acostumbrados a tengo que ir a trabajar, tengo que hacer la compra, me tengo que lavar los dientes, tengo que ir al médico, tengo que, yo qué sé, hacer todas las tareas que tengo que hacer, incluso ir al gimnasio o incluso ir a darme un masaje de vez en cuando, pero no estamos acostumbrados a darnos tiempo ni para la meditación ni para la recompensa. Y estos son deberes que os pongo a todos. 5 minutos. 5 minutos de meditación por la mañana, 5 por la noche, diario de la gratitud y al menos una conducta de recompensa diaria. 10 minutos para hacer lo que me gusta. Ver una serie, oír música, charlar por teléfono con una amiga, dar un paseo, lo que sea, ¿vale? Todas estas cosas os van a ayudar. Bueno, como veis, hay muchas cosas que podemos hacer. En los tratamientos de reproducción asistida tenemos muchos momentos difíciles, momentos de espera, momentos en que querríamos acelerar la vida. Tenemos que ser capaces de romper esa inercia, romper la inercia de dejar la vida en suspenso, detenida en el tiempo mientras estoy en tratamiento, dejar la inercia de los pensamientos rumiantes, de dar vueltas y doy vueltas y vueltas y ahora me meto en un foro y ahora me vuelvo a mirar cuando estoy en la beta espera, voy al baño a ver si he tenido algún susto de alguna clase, ese tipo de actitudes de impaciencia, de querer controlarlo todo, no nos van a ayudar. Hay que aprender a soltar, hay que aprender a cuidar nuestro estado emocional y sobre todo tenemos que aprender a manejar los pensamientos negativos, ¿vale? Quiero terminar la charla dándoos 3 máximas que a mí me ayudan mucho y que considero que son un poco la base de la sabiduría de la vida, ¿no? Lo que te da la experiencia. La primera máxima es: cuando pase se le saluda, o lo que es lo mismo, vive el presente. No anticipemos. ¿De qué nos sirve anticipar? ¿De qué nos sirve estar pensando y si pasa esto, y si pasa lo otro, y si no sé qué? El y si lo vamos a eliminar de nuestro vocabulario, ¿vale? Y vamos a tener la confianza de que si nos ocurre algo que no sabemos si va a ocurrir, pero si llegara a pasar y es negativo, sabremos encajarlo. Si no lo sabremos encajar, podremos pedir ayuda y, en cualquier caso, aprenderemos a aceptarlo, ¿vale? Entonces, no suframos antes de tiempo, no suframos gratis, porque no nos ayuda en nada. Segunda máxima: si algo tiene solución, hay que ocuparse, no preocuparse. Y si algo no tiene solución, ¿para qué te vas a preocupar? ¿Vale? Esto hace un poco referencia a lo que decía, no estar en alerta permanente, dejar que las cosas fluyan, dejar que las cosas, bueno, pues ocurran, no querer anticiparnos a todo y también asumir la responsabilidad. Si algo tiene solución, ocúpate, no te estés lamentando y no estés, ay, es que yo, es que tal, oye, pues ¿no te gusta esto? ¿Qué piensas hacer para cambiarlo? Me vuelvo a remitir a la frase anterior, aquella de que me den también fortaleza y valor para cambiar lo que pueda ser cambiado. Y la tercera máxima es: de los fracasos también se aprende. La he reformulado, porque iba a decir no existe el fracaso, pero bueno, vamos a ser flexibles. Hay fracasos, hay veces que en la vida fallamos, pero no lo tenemos que tomar como el fin, algo que no haya salido bien. Los agricultores en Murcia dicen una rama que no he hecho. Pues sí, pero podemos seguir sembrando y habrá otras ramas, ¿vale? Entonces, no rumiemos, no nos estemos regodeando en esto que nos ha salido tan mal y pensemos que es una experiencia más y que eso nos va a fortalecer. Si somos capaces de controlar los pensamientos negativos, frenarlos, intentar enfocarnos a lo positivo, si somos capaces de dedicarnos tiempo para la serenidad, para el bienestar, para el autocuidado, y si somos capaces de alguna manera de identificar y aprender a gestionar nuestras emociones, seguro que nos vamos a sentir físicamente mucho mejor, porque toda la bioquímica que vamos a dejar como huella va a ser positiva, van a ser endorfinas, va a ser serotonina y va a ser, en definitiva, bienestar. Bueno, espero que os haya ayudado la charla. Si queréis consultar conmigo o queréis comentar alguna cosa, podéis escribirme a abayonas@fib-mediovalencia.es. Tenéis de todas maneras en nuestra web
el correo, ¿vale? Muy bien, pues os deseo lo mejor y hacer los ejercicios que os he puesto de deberes. Hasta muy pronto.